Lo primero es saber que el 98% más o menos del sistema financiero está conformado por hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que desde un punto de vista neuroquímico hay mucha carga de testosterona dentro de los mercados financieros. Y aquí tenemos a Jocelyn Quintero. ¿Qué tal? Experta en neurofinanzas, ¿cómo estás? Hola Héctor, súper contenta de estar aquí. Hoy vamos a tocar unos temas bien interesantes que no son tan numéricos, pero son fundamentales, inclusive antes de los numéricos. Así que la vamos a pasar muy bien. No, seguro que sí, seguro que sí. Como decía, cuanto más participéis también mejor. Si tenéis alguna duda, lo que sea, y decís, oye, esto me parece interesante, o esto, lo que sea, lo preguntáis y tanto Jocelyn como yo, pues intentaremos contestar a la mayor celeridad posible a todas las dudas que tengáis y demás, como siempre, ¿no? Viene siendo habitual en este canal. Antes de nada, para seguir un poquito el guión que quería hacer, quiero partir de la base inicialmente porque tengo esta pantalla para compartir gráficos, porque quiero compartir algo muy interesante. Lo comentaba antes, ¿no? La gente ante ruidos de mercado actúa de manera desordenada, ¿no? Y es por la mente al final, porque no tienen la psicología adecuada para invertir. Entonces, el punto inicial que quería abordar dentro de este programa de educación financiera es cómo actúa normalmente el inversor en bolsa por esos impulsos emocionales. ¿Cómo te parece a ti que actúa? ¿Crees que si no tienen esa tranquilidad emocional, no utilizan bien su psicología, toman decisiones erróneas? Sí, la mayoría de las veces. De hecho, es una de las cosas que las neurofinanzas en particular, bueno, por un lado las finanzas conductuales y por el otro lado las neurofinanzas lo han demostrado. Nosotros tenemos la idea de que tomamos decisiones analíticas y no estamos siendo emocionales, cuando en realidad el proceso es al revés. Estamos tomando decisiones emocionales y le estamos dando una justificación analítica, es decir, estamos utilizando el análisis para justificar las decisiones que previamente las habíamos tomado ya emocionales. De hecho, hay una diferencia más o menos como de 6 segundos entre que la decisión el cerebro ya la tomó, que nosotros lo hicimos consciente y efectivamente la ejecutamos. Así que por ahí vamos. Y ahí va el arrepentimiento, ¿no? Cuando llega y en esos Así seis es. segundos luego das la orden de comprar o vender y dices, ay, ¿por qué he hecho esto, no? Eso es como Así es. la sensación que uno tiene, ¿no? Mira, me voy a ir a un gráfico que es este, de cómo se han comportado las bolsas últimamente, que lo he compartido estos días, ¿no? Y es interesante cómo se han comportado con las La últimas. volatilidad. Eso es, la volatilidad que ha tenido y con los últimos riesgos geopolíticos, como el que tenemos ahora mismo. Entonces, gestionar esto al final es reflejo de esa psicología, ¿no? Del pánico vendedor, guerra del Golfo. Pánico vendedor en la guerra de Kosovo, pánico vendedor en el 11S, por supuesto. Un poco todo esto. ¿Cómo se puede luchar contra este pánico al final desde el punto de vista inversor, ¿no? Alguien que nos esté viendo y diga, por dónde puedo empezar para tomar las decisiones correctas? Sí, fíjate que yo utilizo mucho los esquemas biológicos para darle explicación a los elementos financieros. Siempre comparo esto con ¿cómo se llama? Con los electrocardiogramas, donde tú Sí, ves justamente cómo van los latidos del corazón del ser humano y que te das cuenta de que a pesar de que hay un corazón que está latiendo, tienes un individuo que tiene la vida estable, es decir, la estabilización de la vida está asociada con esa dinámica. Cuando nosotros entendemos de que todas esas volatilidades son parte natural de la dinámica del mercado, y nosotros tenemos claro cuáles son nuestros puntos de ancla, de vida, entonces nosotros pues no nos va a preocupar porque de repente ya hemos incrementado, en este caso, que Héctor tú que hayas salido a correr y entonces corriste, claro, tienes por supuesto que la volatilidad de tu electrocardiograma cambió completamente, pero eso no quiere decir de que tú estás en peligro ni que te está pasando algo. Sencillamente hay un estado que es anormal, que tiene sus consecuencias dentro de los esquemas biológicos. Si tú llevas ese ejemplo al mundo de los mercados, te vas a dar cuenta de que sí, existe una reacción, eventualmente una sobrereacción, y ahorita vamos a hablar de eso, pero eso no quiere decir de que estamos en peligro. Y ese es uno de los principales problemas que existen en los mercados financieros. La constante asociación entre las volatilidades y la sensación de peligro. Y por ende, las decisiones basadas en esquemas de sobrevivencia, y por supuesto que ahí van justamente todos esos impulsos emocionales que están asociados a esas decisiones que tomamos.
Sí, mira, nos dice Samuel en el chat, muchas gracias por tu comentario y por pasarte por aquí. Dice, esa es una analogía muy interesante y es una cosa que yo también comparto, porque es verdad que si, por ejemplo, tú estás corriendo y estás acelerando, estás sudando, también puedes, tu mente va de otra manera y con las emociones de los mercados también sucede lo mismo, ¿no? Cuando tienes una aceleración y unos vaivenes tan fuertes, puedes tomar incluso decisiones erróneas, ¿no? También yo que he competido y que he corrido y que hacía triatlón en sus momentos, ahora no estoy para eso, pues también pasaba eso, ¿no? Que con las impulsividades y la euforia afectaba, incluso cuando se es más joven y cuando se es menos joven. No, no actuaba igual cuando era un Benjamín que cuando luego pues tenía ya más experiencia, ¿no? Y sucede también lo mismo en los mercados, ¿no? Ese componente de edad, de que cuando se es más joven se es más impulsivo. ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Cómo lo puedes explicar desde un punto de vista así neurofinanciero? Sí, bueno, lo primero es saber que el 98% más o menos del sistema financiero está conformado por hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que desde un punto de vista neuroquímico hay mucha carga de testosterona dentro de los mercados financieros. Ahora, cuando entendemos eso, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, tal cual como tú decías, dependiendo de la edad en la que están estos inversionistas y las dinámicas de vida que tiene cada uno, van a tener comportamientos diferentes. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo ahorita es una entrada masiva de jóvenes que tienen, que son adolescentes, que todavía no tienen una parte importante del cerebro que todavía no está 100% desarrollada. Y además también tenemos jóvenes, por ejemplo, de 20, 25, hasta los 25, 30 años. Esa es una entrada masiva de hombres en el mundo de las inversiones que está entrando al mercado. Eso por esencia estaríamos hablando desde un punto de vista químico, neuroquímico, estaríamos hablando de la entrada de un montón de testosterona que está en una fase muy efusiva. Y esa efusividad es lo que genera un sentimiento de competencia, una necesidad de ganar, una impulsividad ahí desarrollada. Y por supuesto, cada vez que se asume una dinámica de peligro, lo que menos hay es quietud. Por supuesto, hay un montón de acción. De hecho, una de las cosas que ya se tiene claro y que ya se estudió, por ejemplo, es la dinámica entre cómo el hombre y la mujer invierten. Los hombres hacen mucho más movimiento de mercado, no necesariamente generando rendimientos, y las mujeres somos un poquito más comedidas, nos los pensamos un poco más, pero tenemos una visión tal vez un poco más largoplacista por elementos evolutivos que nos han llevado a nosotros a ser un poco más prudentes dentro de las esquemas de inversión. No hacemos tanta bulla en términos de actividad bursátil, pero efectivamente sí tenemos unos rendimientos diferentes. Eso fue un estudio que se hizo, creo que fue hace como 8 años, si no me equivoco, pero que da clara, entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿De dónde viene la volatilidad? Por un lado están las condiciones del entorno, pero por el otro lado tenemos también esa entrada de una gran cantidad de inversionistas jóvenes que tienen menos de 30 años, que están entrando con esa efusividad típica de lo que es la carga de testosterona. Entonces es interesante porque en realidad, aunque están en sus casas sentaditos tranquilitos, están igualmente en una batalla campal, es decir, están en los mismos, así como en las películas que nosotros vemos esas películas épicas de que vemos estos hombres aguerridos de testosterona. Bueno, tenemos ahorita todo un ejército de hombres así en los mercados financieros. No, además está muy dominado por eso y me fascina el análisis de la bioquímica dentro de cómo afecta cómo está correlacionado con el mercado y es verdad que se refleja, ¿no? Como en episodios de guerra hay una volatilidad tremenda por ese pánico o en episodios como ocurrió con el 2007, ¿no? La crisis del sistema inmobiliario, quiebra Lehman Brothers y también se generan esas volatilidades, esos impulsos que se realizan desde el punto de vista, desde el plano psicológico, ¿no? Como estás diciendo. Por seguir con este punto de cómo actúa normalmente el inversor en bolsa por sus impulsos emocionales, quería compartir yo un gráfico que tengo por aquí, que es el clásico, ¿no? Se va a ver un poco difuminado porque no lo he encontrado en mejor calidad en este caso, pero Dale. bueno, No, yo pero creo se que ve se perfecto. ve, yo creo que se ve bien, ¿no? Sí. Decidme si no, ¿eh? No pasa nada aquí. Pero yo creo, en mi pantalla se ve un poco difuminado, pero estoy viendo que en la pantalla compartida se ve bien, así que fenomenal. Claro, este es como. Se ve bien, perfecto. Oye, gracias por el aviso a Chris. Estas son las diferentes fases, ¿no? Que se tienen de esos impulsos de lo que hablabas, ¿no? Esa fase silenciosa que es el comienzo, que es donde ahí se mueve, digamos, el inversor más inteligente. Los institucionales,
donde se meten es en esa siguiente fase y cuando llega el público general es este último tramo, ¿no? Esto es lo que se conoce en el mundo de los mercados de comprar con el rumor y vender con la noticia. Esto quiere decir que el rumor comienza aquí, vamos a ir con el ratón, ¿no? En esta fase llamativa, aquí puede haber un rumor corporativo de no sé qué empresa va a comprar otra. Rumor. Entonces, cuando llega la noticia que ya está por aquí, es cuando ya el dinero institucional ya sacó su rendimiento, vende, y cuando el público dice esto es un pelotazo, voy a comprar, y se pega el castañazo para abajo, ¿no? Y está la fase sangrienta. Aquí, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo funciona esto, Jocelyn? Sí, fíjate, ahí hay tres elementos como claves que podemos observar allí. Primero, hay una tendencia, y eso en finanzas conductuales ya está estudiado y comprobado, de que la mayoría de las personas en los mercados bursátiles compran caros y venden baratos. ¿Por qué compramos caro? Justamente por eso, porque lo que me impulsa a mí a comprar no es la visión de largo plazo. Lo que me impulsa a mí a comprar es la euforia del momento. Es decir, estoy comprando por decisiones eufóricas y no, o por moda, o por impulso, o por lo que sea, pero no estoy teniendo una planificación financiera o un plan de inversiones concreto y correcto. Estoy es aprovechando la oportunidad que se presentó y me estoy lanzando de cabeza. Entonces, claro, por supuesto que compramos caro porque compramos justamente en esa fase donde ya la euforia es la que me lleva a decidir. Lo segundo es vendo barato, y la razón por la cual vendo barato es porque el pánico se apodera. Cuando ya yo tengo, por ejemplo, aquí que vemos la dinámica de miedo y de pánico, cuando yo percibo el miedo y yo no sé gestionar mis miedos, ni siquiera conozco mis miedos, por supuesto que es el miedo el que me va a llevar a mí a vender. ¿Ok? Entonces, eso, por supuesto, esa dinámica de comprar caro y vender barato me lleva a otro punto que también está asociado, que es no sé acortar las pérdidas. Dado que estoy comprando y vendiendo en forma de manera impulsiva, es decir, no tengo un plan previo, por supuesto que no sé acortar las pérdidas y por ende me quedo demasiado tiempo en algo que no necesariamente es lo que a mí me conviene. Y a eso, en resumen, eso se va por un tercer punto que es muy importante, sobre todo cuando nosotros estamos entendiendo quién somos dentro del mundo en los mercados financieros, y es que todo esto se da porque yo tengo una visión cortoplacista, es decir, tengo una actitud especulativa ante el mercado, es decir, mi rol es más de alguien que está dentro de un esquema de especulación, de sacar ganancias de corto plazo, y no tengo realmente, como decía, no tengo yo una planificación de inversiones a largo plazo que me permita observar esto y, como decíamos, es decir, estoy corriendo, estoy quedándome sin aire, pero estoy tranquilo porque estoy bien, porque la visión que yo tengo de mí mismo es a largo plazo. Entonces, cuando tu plan de inversiones está definido y está armado con un tiempo prudencial, por supuesto que las volatilidades no te van a afectar. Entonces, no te va a afectar, no vas a decidir por euforia, y tampoco vas a decidir por pánico. Entonces, no eres víctima de las circunstancias del mercado. Sí, luego además iremos a cómo combatir todo esto, que yo creo que es lo que se puede preguntar mucha gente, ¿no? Es decir, es que a lo mejor, y yo creo que quizá bastante se pueden sentir identificados con esto, porque cualquiera que ha empezado ha cometido estos errores. Esto es así, es impepinable. Yo cuando empecé a invertir también entrabas en esas dinámicas contrarias a lo que te hace ganar dinero, ¿no? Y rendimientos y estabilidad, esa estabilidad a largo plazo. Luego iremos a eso porque es muy interesante y mucha gente ahora que está invirtiendo además en cripto, además Twitch aquí, que es un canal que hay mucho público joven que le fascina el mundo cripto, le fascina las tecnológicas, las empresas de poca capitalización que pueden tener mucho recorrido en poco tiempo, pues cómo salir de esos esquemas. Pero luego vamos a ir. Nos dice Panoramis en el chat, dice, pasa todo esto menos con Tesla. Pone menos con Tesla con lo que estaba diciendo. Bueno, es que Tesla no se sabe en realidad si va a pegarse el castañazo tremendo porque está en modo burbuja o es más de largo plazo y ajuste. No lo sabemos en realidad. Así que entiendo yo, y esto es un poco lanzarme a la piscina, que tendrá correcciones en el camino y se ajustará, pero vaya, que vamos, que este Sí, gráfico es ojo, aplicable. Sí, no, y fíjate, ahí puedo llegar de repente mi visión. La razón por la cual Tesla no tiene ese comportamiento es porque la entrada de competencia, es decir, de productos que hagan competencia dentro de ese esquema, que además estamos hablando de que es un mercado completamente diferente, ha tardado mucho. Entonces, por sí. supuesto que la sostenibilidad de Tesla a través de ese tiempo
¿qué es lo que lo ha protegido? Lo ha protegido el tiempo que se han tardado el sector automotriz en general en entrar en ese esquema de mercado y en ese tipo de producto. Entonces, es lo que tú dices, no sabemos cómo va a ser ya cuando todos los vehículos sean eléctricos y entonces ya Tesla no tenga como esa predominancia que tiene en este momento. Absolutamente. Y además, siguiendo con este gráfico y cómo funcionan esos impulsos, me quiero ir a otro que tenemos por aquí, lo tenemos por aquí guardado, que sigue con esto, ¿no? El ciclo de mercado de las emociones. Este es clasiquísimo, ¿verdad, Jocelyn? Este es un clásico Sí, básico, así es. pero que es Así es. Esa es interesante, como que la es, cartilla, esa es como la cartilla del abecedario que nadie se quiere aprender, eso es, como las tablas de división y multiplicación. justo, justo. Y además es que es lo que estás diciendo, ¿no? Esa fase primero de optimismo, luego de excitación, luego ya vienen las dudas. Bueno, no, el estremecimiento es que todavía estás ahí metido diciendo con esto va fenomenal, ¿no? Esta impresión va espectacular. Luego la euforia, que es el punto máximo de riesgo, que lo tenemos ahí marcado en lo que es el gráfico, y ahí ya se desencadena todo, ¿no? Ansiedad, negación, miedo. Esto, claro, a nivel psicológico e individual también es un lastre. Hay muchos problemas de depresión, de ansiedad. Ha habido suicidios, incluso hay que decirlo, esto es así, ha habido suicidios por gente que ha perdido todo su capital e invertido y es un problema. La adicción, Eh, de hecho, la adicción la al adicción, trading ya está tipificado como como una adicción más. Es súper fuerte. exactamente, y esto es por... Estos ciclos explican toda esa fase, ¿no? Entonces, de cara a un inversor, ¿qué tiene que hacer para detectar que está teniendo un problema, por ejemplo, de adicción al trading? Ahora que lo comentas. ¿Cómo puede decir, joder, cómo lo puede hacer consciente eso? Sí. Fíjate, la adicción es un mecanismo psicológicamente hablando de compensación. Es decir, tú sabes que tienes una adicción por dos elementos. Primero, porque, porque la mente siempre te va a ganar a la necesidad de, y puedo poner, por ejemplo, adicciones, yo que tengo adicción a la Nutella. ¿Cómo sé yo que tengo una adicción a la Nutella? Bueno, porque cuando estoy frente a la Nutella no me puedo controlar. No puedo establecer una cantidad, una actividad específica, sino que me quedo ahí hasta que la Nutella se acaba. Entonces, eso mismo existe en el mundo del trading. Las personas en el mundo del trading, ¿qué es lo que tienen? Primero, si tú estás viendo los gráficos a las 3 de la madrugada, tú no sabes lo que estás haciendo. Eres víctima de lo que hablábamos, de los movimientos del mercado. No tienes todavía un plan. Estás con la creencia de que esa inversión que vas a detectar a las 3 de la mañana es el que te va a sacar, te va a dar, te va a hacer rico. Entonces, por supuesto que vivo con la ilusión de que lo que me está faltando, de que el movimiento que va a haber a las 3 de la madrugada es el que me va a resolver el tema. Y eso a su vez dice, yo no tengo una relación sana con mi mundo del trading, sino que el trading me controla. ¿Ok? Porque no puedo establecer un límite, porque no puedo apagar el computador y acostarme a dormir tranquilo, porque vivo en una constante ansiedad, porque los pensamientos siempre están rumiando alrededor de ese tema y por supuesto te vas dando cuenta de que no existe una paz con respecto al tema. Diferente, por ejemplo, cuando tú tienes un inversionista que, como ya decía, cuando tú tienes un plan de inversiones, cuando tus inversiones tienen una dinámica de estrategia, tú no eres víctima de las circunstancias del mercado. Tú estás con una mirada que va a ser prudente, va a ser ordenada, va a ser planificada y eso baja un montón los niveles de ansiedad. Y fíjate que es interesante porque dentro del mundo de las finanzas clásicas siempre se ha hablado este tema de maximizar las ganancias, ¿no? De que nosotros deberíamos de ganar el total. Pero eso no es sano dentro de un punto de vista humano. Aquí estaríamos hablando, y eso sí lo habla, por ejemplo, las finanzas conductuales, que estaríamos hablando de optimizar las ganancias, es decir, cuánto es suficiente dentro de tu plan de inversiones para que en este mes tú generes los rendimientos adecuados de acuerdo con tu plan. Y fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, Warren Buffett, que todo el mundo le encanta usarlo como ejemplo, Warren Buffett Sí. no es ni de cerca el que más rendimiento genera en el mercado. Lo que sí tiene es una sostenibilidad a través del tiempo de decisiones prudentes que le ha permitido generar un efecto compuesto a través de sus inversiones, que es lo que ha generado el crecimiento. No, no es porque él sepa elegir las empresas, es porque hay una consistencia a través del tiempo. Y eso hace, por supuesto, que el mercado no lo controla ni de cerca. Él elige
Y además tiene unos niveles de prudencia, tiene un nivel de cuánto es suficiente, cuál es mi nivel de optimización, óptimo de ganancias, y todos esos comportamientos uno detrás del otro es lo que te da el efecto a largo plazo de lo que es. Y eso es una de las cosas que la mayoría de las personas no lo ven porque, volvemos otra vez, estamos en una dinámica donde yo creo que lo que me va a faltar, en lo que no estoy invirtiendo es lo que me va a dar la ganancia. Entonces, claro, siempre voy a la casa de dónde está la oportunidad que me va a hacer millonario. Entonces hay que estar siempre, y siempre digo, es que el tema de las finanzas es una gestión de riesgo, no gestión de rendimientos. Eso creo que la mayoría no, como que no lo tiene muy claro. No, absolutamente. Y mira, y me surge una pregunta con esto que dices. Y es también que socialmente se nos empuja a ser triunfadores, ¿no? Estamos como comparándonos muchas Claro. veces los unos a los otros. Si el de al lado triunfa y yo no, soy un fracasado, y a nivel psicológico también me afecta. Y nos dejamos llevar por el rebaño, ¿no? Y eso pasa mucho también en los mercados y lo vemos constantemente. Y tiene mucha relación con esto que dices, ¿no? Bueno, si el de al lado ha ganado, yo tengo que ganar lo mismo que el de al lado, porque si no, mira lo que ha sacado, ¿no? Claro. Es que ese es el efecto de la testosterona. La testosterona, cuando tú tienes una persona, por ejemplo, era lo que decía, cuando tú ves, por ejemplo, los adolescentes que ya están en una época donde las testosteronas empieza a hacer su trabajo en el proceso de desarrollo, te vas dando cuenta, y seguramente tú de adolescente te dabas cuenta, competías por cualquier cosa. Es decir, la necesidad de competir por competir es muy intrínseca en el caso del hombre. Entonces, claro, cuando tú entiendes de que tú tienes una tendencia natural innata a competir, que las mujeres no lo tenemos, eh, y haces consciente de eso, tú dices, pues sí, hay una parte de mí biológica que me impulsa a competir, pero hay un adulto más ordenado y con una visión a largo plazo y con una estrategia que dice, no es necesario, pero por eso el juego interno de las inversiones tiene esos elementos. Y dentro del mundo y no solamente hablabas del efecto rebaño, ahí por lo menos, yo te puedo decir que hay por lo menos como cuatro sesgos más que Sí, 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 afectan sí. sobre la dinámica de las Cuéntanos, decisiones. O sea, cuéntanos, hay un cuéntanos porque esto montón. nos interesa muchísimo aquí en el canal. Seguro que sí, seguro que os Sí, interesa. Y a mí me interesa, o sea sí, Cuéntame, cuéntame. Fíjate, súper. Hay un tema dentro de las finanzas conductuales. Te voy a poner en un contexto cuál es la diferencia entre finanzas conductuales y las finanzas tradicionales. La finanza tradicional es parte de un individuo que fundamentalmente es racional, tiene toda la información y siempre toma decisiones en su propio beneficio y maximiza las ganancias. Esa ha sido siempre la base sobre la cual las finanzas tradicionales se han sostenido. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver el comportamiento humano, nos damos cuenta de que eso que nosotros habíamos llamado errores durante mucho tiempo, es que me equivoqué, es que estoy arrepentido de, en realidad no son ni errores ni equivocaciones, sino que son esquemas de comportamiento humano que están allí presentes y que nunca se habían estudiado. Ahí es cuando entran las finanzas conductuales y empieza entonces a comprender este abismo que hay entre lo que debería yo haber decidido y lo que efectivamente decidí. ¿Y por qué yo decido lo que decido? Se arma entonces todo un esquema que es lo que se conoce como sesgos cognitivos, que son errores de pensamiento basados ya sea o en conclusiones precipitadas o en errores de percepción o sencillamente en asociaciones que yo realicé y que fueron incorrectas. Entonces hay varios, por ejemplo, fíjate, uno es lo que se llama el sesgo de sobreconfianza. Y el sesgo de sobreconfianza está asociado con el hecho de que yo tengo, y ese se da mucho más en el hombre que en la mujer, yo tengo una confianza desproporcionada sobre una decisión que estoy tomando, donde ni siquiera yo vi o analicé o chequeé elementos básicos de prudencia en la decisión que estoy tomando. Por ejemplo, alguien me dice que se está ganando 50% mensual en una inversión. ¿Cuál es lo prudente? Lo prudente es que independientemente de lo que me digan que la otra persona se está ganando, yo debería de chequear mi situación y decir, hasta aquí llego yo con la inversión. ¿Qué es lo que Ujú. solemos hacer? Decimos, no, vamos a hacer una cosa, vamos a vender la casa o vamos a hipotecar la casa y con eso entonces nos vamos a decir, te vuelas unos límites que amenazan tu propia estabilidad financieramente hablando. Entonces, ese es el primero, ¿no? Hay otro que es lo que se llama la tendencia confirmatoria. ¿Cuál es la tendencia confirmatoria? Es la tendencia que tenemos los seres humanos de validar, buscar información y documentarnos únicamente en aquello que nosotros creemos.
no hacemos algo que es muy típico, por ejemplo, del método científico, que es, oye, si yo creo que mañana va a llover, entonces, ¿qué es lo que suele hacer la gente? Buscar elementos que validen que efectivamente va a llover. Dentro de un punto de vista científico, de método científico, sería contrastar mi propia creencia, es decir, confrontarme con mi propia idea. Y decir, si yo creo que mañana va a llover, entonces yo debería de buscar argumentos que me digan que mañana no va a llover. Y en Claro. función de eso, entonces yo llegaré a mejores conclusiones. Entonces, nosotros tendemos en un acto de fe, de ilusión, de creencias o justamente como tú decías, esta necesidad de éxito me lleva a mí a cegarme ante las otras posibilidades y quedarme enganchado en algo de lo cual no tengo el 100% de claridad porque ni siquiera lo he puesto en perspectiva. Y existe otro que es muy típico, por ejemplo, que es la sobrereacción a las noticias. Es decir, tenemos una tendencia a dar, en primer lugar, válido todo lo que veo. Por ejemplo, una de las estadísticas, y tú que eres periodista lo tienes más claro que yo, el 70% de las noticias en redes sociales son falsas. Esto es un tema que la gente no lo tiene claro. Sí, Y sí, el tema de las hay fake dos news es cosas. un problema tremendo, sí, sí. Exacto, así es. Entonces, lo Mm. primero es, el 70% de las noticias en redes sociales son falsas y lo segundo es, yo tomo todo lo que observo como válido. Entonces, claro, imagínate tú, entre mis filtros que no me permiten detectar si esto es una noticia falsa o no, la tendencia confirmatoria de que voy a buscar cosas que comprueben exactamente lo que yo estoy viendo y en lo que estoy creyendo. Y además la sobreconfianza que me lleva por el camino de arriesgar más de lo necesario, por supuesto que eso se convierte en un cóctel que me lleva a mí a perder sistemáticamente. Eso es lo más fuerte que existe dentro de las conclusiones en economía, en finanzas conductuales. Perdemos sistemáticamente en los mercados financieros. Y a eso, pues bueno, lo que justamente lo que tú habías comentado, el efecto rebaño, que es esta creencia de que porque todo el mundo lo está haciendo, el solo hecho de que todos lo esté haciendo implica en sí mismo que sea válido. Pues no, que todo el mundo lo esté haciendo no quiere decir que sea popular, la decisión no quiere decir que sea válida en sí misma. Mira, una cosa que me parece importante, y hilando con esto que estás diciendo, es esos dos Ujú. polos opuestos como ve mucha gente el mercado. Hay una parte que dice es un espacio en el que puedes ganar mucho, mucho, mucho dinero y tal, y luego está la otra parte de, no, esto es un casino, no entro aquí. Y nadie piensa en ese punto medio, ¿no? Es decir, tengo que estudiar las cosas, tengo que controlar mis impulsos, tengo que entender en lo que invierto, cosa muy importante, y hablabas antes de Warren Buffett, y siempre él dice, yo invierto en lo que conozco, en lo que conozco no meto ni un duro, y es lo que estabas diciendo. Hacer ese análisis previo y luego ya tomar esas decisiones de inversión con prudencia y sabiendo dónde está ese tope, porque hablando de lo que estabas diciendo anteriormente, quien no sabe dónde está el tope, al final tiene esa mentalidad de yo voy a ganar el último euro, el último dólar. Y siempre la mentalidad del último euro que se la lleve otro es la mentalidad esa ganadora y equilibrada, ¿no? Y sobre todo pensando en el Claro. largo plazo. Te tengo esta vocación de largo plazo y yo creo en esta idea porque la he analizado y como la he analizado, la volatilidad momentánea me da un poco más igual, dependiendo de ya si los esquemas cambian. Yo que si invierto en un banco ruso porque pienso que está muy bien y ahora llega y la Unión Europea le hace un bloqueo pues claro, pues tus esquemas cambian. El análisis previo que has hecho ha cambiado absolutamente, ¿no? Pero si no es así, estas cosas no deberían alterar la mente, ¿no? En ningún momento. Claro. Claro, claro, imagínate tú, por ejemplo, en la dinámica de las relaciones. Por ejemplo, esta tendencia que existe de que sí, bueno, yo tengo una pareja y resulta que esta pareja de repente volteó al lado o miró hacia el otro lado o miró a alguien que pasó. Imagínate tú que tú vivas constantemente con esa ansiedad, ¿no? De que es que está viendo a alguien, es que no sé qué más. Es decir, ya de antemano, ahí te está diciendo que tú no tienes control ni siquiera, o sea, ni siquiera sabes qué estás haciendo tú en ese espacio. Y esa ansiedad termina, a pesar de que empieza siendo como, pareciera que un mecanismo de previsión, de por si acaso, de no sé qué más, eso mismo termina justamente atentando contra eso que tanto estás cuidando. Eso es lo que sucede en el mundo de los mercados. Yo sé que yo siempre utilizo ejercicios que salen, ¿cómo es que? Ejemplos que salen del escenario bursátil, porque es que en realidad es muy humano, es decir, los errores Totalmente, sistemáticos que sí, sí, nosotros sí, sí. cometemos, los cometemos en todos los escenarios.
Y cuando nosotros empezamos a ver nuestros propios comportamientos irracionales en otros entornos, nos vamos conociendo a nosotros mismos ante esto. Y, y claro, y si yo vivo constantemente con la zozobra, con la angustia, con el estrés y con la desconfianza, por supuesto que llega un momento en que por misma dinámica de autosaboteo termino yo destruyendo todo aquello que se supone que estoy cuidando. Eso es lo que pasa en los mercados financieros. La creencia o sea, la mirada puesta constantemente en la ganancia infinita es exactamente la que te va a llevar a la pérdida sistemática. Esto es como paradójico, pero funciona así. Es decir, cada vez que yo tengo, y eso Eso lo es un podemos llevar titular, inclusive al... Jocelyn. Eso es un titular muy, muy potente, ¿eh? Aquí si alguien me está tuiteando que anote, ¿eh? Y lo tuite esto. Pero total, perdona Sí, que te he así cortado. es. Sí, de hecho, fíjate que el tema aquí es, justamente cuando hablamos cuando la gente habla, por ejemplo, yo que tengo una comunidad que no necesariamente es financiera, yo no trabajo, la comunidad que yo llevo no es gente financiera, pero hay un concepto que se usa muchísimo, ¿no? Que es esta mentalidad de abundancia y la mentalidad de carencia. Cuando yo entro justamente en estos espacios con la necesidad de ganarme hasta el último euro, eso en sí mismo es una dinámica de carencia. Es la creencia de que ese último euro es el que me va a llevar al millón. Cuando en realidad necesito empezar a identificar cuánto es suficiente este mes para yo seguir moviéndome en la dirección que yo me quiero mover. Y entonces ya dejaré la angustia y el miedo de perder ese último euro y estaré más tranquilo porque todo esto va en función de mi estrategia. Volvemos otra vez, Warren Buffett no tiene ni de cerca el desempeño porcentual, es decir, la ganancia en porcentaje es más alta del mercado, nunca la ha tenido, pero siempre ha sabido exactamente cuál es el límite que lo va a mantener en el mismo trayecto que él necesita mantener esa consistencia. Sí, vamos, es que es fundamental entender que quien tiene o quien invierte con grandes capitales no entra en esas dinámicas porque ya tiene ese análisis previo, ya esta gestión de las emociones las tienen más que masticadas, ¿no? Pueden cometer errores, ¿no? Como cualquiera, pero estas dinámicas las tienen ya aplicadas, ¿no? Tienen un sistema de inversión o, bueno, equipos de gestión, por ejemplo, las gestoras, muy... o sea, que lo estructuran todo muy, muy bien, estos procesos de donde invierten, la filosofía, en qué, y no caen en estos errores a nivel psicológico. Es todo frío. Y cuando tú entrevistas a un gestor de fondos de inversión, que yo, pues, por profesión, ya lo sabes, que he tenido que entrevistar a muchos, siempre te dicen y les hablas, ¿no? Y sobre todo cuando empezaba, ¿no? En este mundillo del periodismo económico, les preguntaba, bueno, ¿y estas caídas qué ha pasado ahora con el no sé qué, tal? Y te dicen, bueno, es que yo creo en esta idea de largo plazo y para mí estas caídas me vienen bien para comprar más, porque creo en el largo Claro. plazo en esta idea. Y es lo que hace Warren Buffett, precisamente, hablando del rey de Roma, básicamente. Que él, cuando Sí, había caídas de Apple, decía, compro más. Compro más, compro más, compro más, porque creo en esa idea de largo plazo. Desde hace muchos años lleva haciendo eso. claro. Sí, es que es entender la dinámica justamente del rebaño. Y una vez que tú entiendes la dinámica del rebaño, entonces ya lo que haces es decir, mira, sabes que el rebaño se fue para el lado que no era, perfecto, dejó este espacio solo, bajó el precio de la acción, déjame aprovechar de comprar, porque el rebaño está distraído, es decir, es como decir, mira, sabes que se distrajeron todos, así que déjame aprovechar que esto está bajo y me voy y entonces me muevo. De hecho, creo que hay por ahí una frase justamente que él dice que en épocas de avaricia tienes que ser prudente y en épocas de prudencia tienes que ser avaricioso. Es decir, el entender dónde está la masa y saber que justamente casi que tu misión es ser contrapeso de ese rebaño, no ser parte del rebaño. Pero obviamente ahí se disparan unos elementos muy de sobrevivencia humana, unos mecanismos muy internos que son los que nos hacen de alguna manera ser parte de este espacio, aunque todos vayamos en la dirección incorrecta. Eso es yo sí siento que el autoconocimiento es fundamental dentro del mundo financiero y del mundo de las inversiones, porque así, en la medida en que yo me pueda conocer, yo voy a saber exactamente cuáles son las áreas mías de las cuales yo me tengo que proteger de mí mismo y Claro. poder entonces tener estrategias que sean mucho más claras.
Y hay otro punto también importante, por ejemplo, es la diferencia entre las pérdidas económicas y las pérdidas psicológicas. Hay muchas pérdidas, es interesante porque hay momentos en los que teniendo ganancias todavía lo ves como pérdida y donde teniendo Sí, pérdidas todavía lo estás viendo como ganancia. Es decir, esa otra parte es súper fuerte en la gente. La idea, por ejemplo, de, no, es que estoy dejando dinero sobre la mesa. Esa es una dinámica donde yo estoy asumiendo pérdidas psicológicas que no tienen ninguna contrapartida económica. o Y ahí pérdidas, justamente, perdona que te corto ajá, un poco con esto. Gente que ha perdido a lo mejor un 80% con una inversión y dice, no, pero yo me espero que esto dentro de, dices, bueno, ¿dentro de cuándo? O sea, analiza bien las cosas, ¿no? Es un poco eso también. claro, claro, porque no tienen claro exactamente cuál es el límite de la pérdida. O no tienen el límite de la pérdida o no tienen un plan claro que diga, mira, ¿sabes qué? El por qué esto perdió el 80%. Hay 80% que son tipo Enron, que tú dices, mira, ¿sabes qué? O sea, que tienes que tomar la decisión. Pero hay otras pérdidas que sabes que está asociada, como te decía, porque el rebaño está distraído y se fue por otra parte. Entonces, hay un pánico que no está justificado porque es un pánico que está asociado con una sobrereacción a noticias. Eso también hay que tenerlo claro. Entonces, eso, de hecho, justamente de eso hay todo un estudio, de hecho, para la gente que no lo sabe, hay un principio, de hecho hay una lámina que tengo por ahí que Sí, ahorita podemos compartir, sí, que es sí, 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 justamente la vamos a buscar. el principio de racionalidad limitada. Como Aquí lo decía al tenemos. principio, nosotros teníamos el principio de la teoría de perspectiva, exacto. Antes pensábamos que nosotros éramos seres racionales que nos emocionábamos y que la emoción era algo inadecuado, incorrecto, que nosotros casi que lo controlábamos y casi que lo podíamos ocultar. Pero resulta que todos los estudios que se han hecho en neurociencia indican lo contrario. Es decir, nosotros somos seres fundamentalmente emocionales que razonamos. Y esa racionalidad tiene elementos de limitación, es decir, está limitado. Y entonces esos elementos de racionalidad limitada hacen que eventualmente nosotros no sepamos manejar correctamente las pérdidas económicas porque las manejamos desde una perspectiva psicológica. Entonces, entender la dinámica de cómo yo percibo las pérdidas desde un punto de vista psicológico es fundamental para que pueda yo acompasarme claramente desde mis pérdidas y mis ganancias psicológicas con mis pérdidas y mis ganancias económicas. Y justamente es la teoría de perspectivas. Esa teoría es de este siglo, es muy nueva. Y esa fue la primera vez que un psicólogo ganó un premio Nobel en la economía, que es Daniel Kahneman, y justamente fue en demostrar que nosotros somos 2.5 veces más sensibles a las pérdidas que a las ganancias. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si nosotros, por ejemplo, estamos invirtiendo 100 y perdemos 100, o sea, si yo gano 100 y yo pierdo 100, la parte económica y el razonamiento matemático diría, yo me siento satisfecho si yo vuelvo a recuperar los 100 que perdí. ¿Ok? Ese es el razonamiento económico. Resulta que, y así se había visto durante mucho tiempo, cuando se empiezan a hacer los análisis emocionalmente hablando de los individuos y la pérdida concebida desde una perspectiva y de una percepción psicológica, lo que se empezó a ver era que la intensidad del dolor que te produce el perder es 2.5 mayor que el placer que te genera el ganar. Entonces, si yo de repente agarro y pierdo 100, económicamente yo si gano 100 estoy bien, pero resulta que desde un punto de vista psicológico yo debería estar ganando 250 para yo sentir psicológicamente y emocionalmente que volví nuevamente a donde estaba. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que nosotros sin darnos cuenta entremos en un bucle donde parece que nada es suficiente. Claro, Y claro, si eso te yo iba a pierdo, preguntar. Sí, sí, entonces sí. me engancho. Exacto. Claro, entonces hay Ajá. mucha gente que igual dice, pues no hago nada, que tampoco es eso, o sea, no, es el equilibrio en realidad, es hacerlo con Exacto. cabeza, ¿no? Y un poco racionalizar, que es lo complicado de todo esto, ¿no? ¿Cómo Es se lo puede complicado. racionalizar esto? El gráfico esto y esta teoría que me parece súper interesante. Mira, Julia Llamas dice, qué interesante el análisis y me parece brutal a mí también, esto, este componente de
que perder es 2,5 veces mayor la intensidad que el efecto de ganar. O sea, es muy interesante. ¿Cuál es el equilibrio a nivel racional de decir, bueno, pues no hay que tener, a nivel psicológico, dejar como hacer consciente esto que está aquí, ¿no? Porque al final todo se basa en la consciencia, ¿no? Cuando uno es consciente de las cosas que hace, no le afecta tanto el dolor o no le afecta tanto la euforia, se rebajan esas sensaciones humanas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer uno desde el punto de vista individual? Fíjate, una de las cosas es saber manejar estas pérdidas, pérdidas que no existen. ¿Sabes? Como por ejemplo, este tema, hay una frase muy típica de, es que dejé dinero sobre la mesa. La verdad es que no Sí. dejaste dinero sobre la mesa, es la decisión de no invertir y asumir la responsabilidad que eso implica. ¿Sabes qué? No, yo no dejé dinero sobre la mesa, yo elegí no invertirlo. Y por no invertirlo, no gané, Y no perdí. pierdes, Fíjate qué fuerte. pero y pierdes con la inflación. Que es que al final entras en la pérdida esta que estamos hablando de la teoría prospectiva. Claro, Por no moverlo pierdes. exactamente, así es. Entonces, entender toda esa dinámica es fundamental. Es decir, tengo que realmente tener claro qué es ganar y qué es perder. Y a veces nosotros mezclamos los dos conceptos. Es decir, una cosa es dejar de ganar y otra cosa es efectivamente perder. Cuando Sí, sí. yo agarré y no hice lo que el otro hizo, yo no dejé de ganar, yo no perdí, yo solamente dejé de ganar. Es decir, lo que es hacerme responsable de la inacción. Y como tú dices, y si hay una pérdida, la pérdida no está asociada con la inversión per se. La pérdida está asociada con la inflación, que es otra variable que está fuera del análisis de la inversión como tal. Eso es una. Lo otro es dejar, cuando yo dejo de compararme con los demás, entonces dejo justamente de ver pérdidas psicológicas donde no existen, porque si Héctor ganó, yo no perdí. Sencillamente es que el que ganó fue Héctor, yo no gané, pero tampoco perdí. Entonces, el aprender a yo a verme individualmente y Y a estar en además por uno lo que mismo, para mí ¿no? es A estar en importante, uno mismo sin desvirtuarte del escenario, ¿no? De lo que hace el claro, resto. Tener claro lo que tú haces, así punto. es. Con tu plan Sí, individual. claro, dónde tienes anclado tus puntos de referencia? Si mi punto de referencia es Héctor, por supuesto, Héctor, que cualquier cosa que tú hagas va a generar una reacción en mí y yo voy a terminar tomando más decisiones en función de ti que en lo que para mí es importante. Esa es una de las cosas fundamentales que existe dentro de la parte psicológica en el mundo de las Claro, pero inversiones. esto Es estás decir, poniendo realmente tu... O sea, no estás centrándote en tus intereses, lo estás poniendo en el exterior. Estás proyectando hacia el exterior una necesidad que realmente no es tuya. Que esto pasa mucho en psicología con otras cosas, ¿no? Con el con otras amor, con las cosas. relaciones de amistad, con todo lo que antes he hablado que lo relacionabas. En el mundo de los mercados es curioso lo que dices, porque va por ahí también. Decir, oye, yo quiero hacer como Warren Buffett. Pues a lo mejor lo que hace Warren Buffett no va con tu filosofía. A lo mejor no va. Así es. Sí, no, y también lo otro es comparar el progreso de A con el progreso de B. Eso Entonces, es. no, es que yo quiero invertir como Héctor. Bueno, perdón, pero ¿cuántos años tiene Héctor? Me lleva de ventaja. O sea, por qué yo voy a comparar mi progreso con el progreso de Héctor? ¿Por qué yo voy a comparar mi progreso con el progreso de Warren Buffett? El comprender que yo estoy en un nivel, en un punto, en un camino y que es un camino personal donde evidentemente yo me puedo inspirar, puedo aprender de los errores del otro o puedo aprender de los aciertos del otro, pero no puedo utilizar el progreso del otro o el avance del otro como el parámetro a través del cual yo voy a compararme a mí, porque siempre te vas a terminar mal comparando. Si tú tienes un año en inversiones y te estás comparando con el que lleva 5, el que lleva 6, por supuesto que estás haciendo una comparación que está fuera de orden a todo nivel, porque no estamos hablando de niveles de experiencias que puedan ser comparables. Eso también, y volvemos otra vez, la testosterona, chicos, los lleva por el camino de la amargura con eso. Hay que tener equilibrios de hormonas, ¿no? Básicamente. Oye, Sí, no, tú sabes que para mí el tema allí clave es, necesito volver a mí, necesito volver a lo que para mí es importante, cuál es mi estrategia, cuál es el plan de inversiones que yo tengo, cuánto es suficiente en este mes y cuánto más estaría yo dispuesto a arriesgar, pero conscientemente, sabiendo que hasta aquí es suficiente.
Y de aquí en adelante es una elección consciente que yo debería estar haciendo. Eso creo que también es importante. Y volvemos otra vez en el caso de las emociones, fíjate que hay una cosa bien interesante en el mundo de las emociones y es que la gran mayoría, como nosotros no nos han enseñado, y en el caso de los hombres siento que es como un poco más fuerte, como no nos han enseñado a conectar con lo que sentimos, la gran mayoría confunde euforia con alegría y con felicidad. Estas tres emociones que son emociones emociones y sentimientos que son positivos, entonces pareciera que por ser positivos todas son iguales. Pero es que Una cosa es la alegría, la euforia suele estar ajá, relacionada con el orgullo, ¿no? Con la sensación de orgullo de ponerte como vos, tu figura más por encima de lo que está. Eso es lo que suele ser la exacto, euforia. exacto, así es. La alegría tiene esa capacidad de ser de alto, como todas las emociones. Y el tema de las emociones es, claro, que nosotros todavía no tenemos claro la dinámica de la emoción. Toda emoción es alto impacto, corto tiempo. Cada vez que yo tomo decisiones basadas en algo que tiene un alto impacto y corto tiempo, por supuesto que la emoción la siento porque es notorio, pero no necesariamente es la guía a través de la cual yo debería de estar decidiendo. La emoción no es la guía y sobre todo porque estamos hablando de finanzas, a diferencia, por ejemplo, la diferencia entre la neurofinanza y el neuromarketing es que el neuromarketing el neuromarketing sí, está aplicado a la interacción en las transacciones, en el intercambio, y el intercambio es de corto plazo siempre. Diferente es Claro. la neurofinanza siempre tiene una visión de largo plazo. Ahí la emoción se te convierte en algo que va en tu contra. En el mundo del neuromarketing, que es la compra, la transacción momentánea, por supuesto que la emoción tiene un efecto, pero es contraproducente cuando estamos hablando del mundo de las neurofinanzas. Ahí ya tienes que saber que la emoción se te va en contra porque te va a arrastrar a tomar una decisión impulsiva de que va a afectar una proyección que tú tienes montada a largo plazo. Entonces, tu largo plazo lo sacrificas por la impulsividad del corto plazo. Entonces, ahí hay que estar súper pendiente porque la emoción hay que atenderla y no nos han enseñado es tratar de taparla hasta que definitivamente ya la emoción te arrastra. Totalmente, vamos, es que no puedo estar más de acuerdo y me está fascinando esto porque estoy aprendiendo muchísimo. Yo de componente psicológico sabía algo, pero ya aplicado a las finanzas es brutal, ¿eh? O sea, el aprendizaje individual y espectacular, ¿no? En este sentido y te doy las gracias porque a mí me ayuda también. Pero claro, es que lo que dices tú, al final, y lo que yo he entendido por parte psicológica, porque yo me he hecho un trabajo en este sentido y se lo recomiendo a todo el mundo, que cuando tenga cualquier problema que lo haga. Claro, Autoconocernos. exactamente. Claro, todo parte de uno mismo y de la consciencia. Tú si eres consciente de tu alegría, de tu tristeza, de tu euforia, de tu tomas decisiones más correctas. Y con los mercados pasa lo mismo. Hay que intentar mantener la emocionalidad no al margen, sino haciéndola consciente, ¿no? Por lo que estás diciendo es un poco eso, ¿no? Es oye, tengo euforia. ¿Por qué tengo euforia? Preguntarte por qué tengo euforia. Porque a lo mejor tengo euforia porque, uy, esto me va a hacer millonario y me voy a retirar. ¿De verdad es así? ¿Qué Ujú. probabilidades tienes de que esto te haga millonario, tal, tal? Hacerte ese tipo de preguntas a ti mismo que yo creo que te dan la pista. Eso por un lado, ¿no? Sí, ojo, que es la diferencia entre las finanzas tradicionales, porque las finanzas Sí. tradicionales parte de la idea de que como somos fundamentalmente racionales, la emoción entorpece la decisión. Ese ha sido el abordaje que han tenido las finanzas tradicionales. Desde el mundo de las finanzas conductuales en adelante, la neurofinanza, el proceso es al revés, tal cual como tú lo dices. Tengo la emoción, necesito primero conectar con la emoción. Es decir, la emoción me está dando una señal que yo tengo que primero darle validez y contexto. Y después de eso, una vez que ya lo atiendo, naturalmente ella va a bajar de intensidad y entonces voy a poder ver el panorama con mucho mayor calma. Absolutamente. Aprovecho para decir que Bolsa Free me ha seguido al canal, así que muchas gracias por el seguimiento. Espero que te guste todo el contenido. A mí lo de hoy me está encantando muchísimo. La verdad, me está sorprendiendo. O sea, sabía que me iba a gustar mucho, pero me está gustando más de lo que yo pensaba. O sea que muy interesante. Te invitaré más veces, Jocelyn, porque por aquí tenemos que Bien. explorar muchos caminos, seguro, de tema psicológico aplicado a la inversión. Sí. Y claro, efectivamente todo va en base a lo que estábamos comentando antes, ¿no? Esas emociones, esos impulsos. Ahora te iba a hacer una pregunta relacionada con esto y con lo del rebaño que decías antes. Si crees que hay componente rebaño con el mercado cripto ahora mismo, o cómo lo ves, si crees que hay parte que sí que tiene ese efecto masa rebaño,
parte que no, porque el problema que yo estoy detectando, ¿no? en entorno cercano es que la Ujú. gente no me pregunta de invierto en un fondo indexado del SP 500. La gente me pregunta si Shiba Inu va a subir más. Y cuando llega la gente, antes lo hemos visto el gráfico, está el riesgo de que eso se convierta en efectivamente una burbuja que estalle. Por eso te pregunto si Ujú. ves componente de esto en algunos, por lo menos en parte de este mercado. Hay otros que yo siempre lo he dicho, que defiendo parte del mercado cripto, sobre todo las más estables, las más grandes, pero hay otro que tiene este ruido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que sí, que hay rebaño aquí o no? Bueno, totalmente. La verdad es que, punto número uno, tenemos rebaño, sí, eso sí, por supuesto y absolutamente. Al punto de que no es ni siquiera de que la gente está siguiendo a otras, es que el que lo está haciendo está convenciendo, inclusive hasta manipulando a otros para que tomen la decisión y se unan. O sea, esto es mucho más allá de un efecto rebaño. Este es una dinámica donde nos estamos prácticamente que violentando entre unos a los otros para que seamos partícipes, porque el deseo de que el precio aumente, de que la cotización me genere ganancias es tan grande que si yo tengo que manipularte a ti y tengo que agarrarte por donde sea para que tú también pongas plata en esto, yo lo voy a hacer. Es decir, estamos en una dinámica bien interesante porque a diferencia de las burbujas, donde las burbujas es justamente lo que veíamos, es decir, hay un montón de gente que se mete, gente que no tiene idea de qué va esto, pero igual están metidos, pero la decisión generalmente es voluntaria. El mercado cripto tiene una cosa muy interesante que es la gente está influyendo directamente para que el otro se meta. Eso ha sido algo que yo creo que no lo hemos visto anteriormente. Eso es uno. Lo otro es, fíjate, dentro de los análisis que se hacen de las conductas masificadas ante los procesos, por ejemplo, cuando haces el análisis de las burbujas y de cómo se comportan, ahí hay unos cuantos factores que son como críticos en el momento para gestarse tanto una crisis como una burbuja o como todas estas cosas, que lo que son para mí son como periodos de acumulación que luego en algún momento se corrigen, es decir, tienen alguna corrección en algún momento de la historia, y es dos cosas. En primer lugar, que existe un efecto de innovación. Eso sucedió, fíjate, sucedió justamente cuando se masificó el uso, por ejemplo, de las líneas de ferrocarril en Inglaterra. Sucedió justamente con los mares del sur en la época de la conquista y la colonización de las Américas. Es decir, cada vez que ha habido algo que se descubre o algo innovador, siempre existe esa ilusión De yo quiero estar ahí, desproporcionada ¿no? Quiero estar ahí porque de, es el exacto, carro nuevo, ¿no? exactamente, así es. Ujú. Entonces, esa, Sí. esa, esa idea de esa fe desproporcionada en algo que apenas lo único que nos está diciendo es novedoso, eso está presente. Y eso es lo que tiene en este momento, particularmente la parte cripto. Es decir, la parte cripto lo que te dice es, estamos entrando, es decir, realmente lo que estamos haciendo es una era digital que ya se estaba instalando, tenemos ahora una nueva forma de utilizar el dinero que estás acompasando una nueva realidad a nivel del desarrollo humano. Es decir, lo que estamos viendo es cómo el sistema financiero y cómo el dinero se está transformando ante un esquema y unas formas de vida que están transformándose. ¿Ok? Entonces, por supuesto que lo cripto va a estar allí. Yo siento que más que la criptomoneda como tal, es la dinámica que está detrás, es decir, la lógica y la mecánica de cómo se estructura lo que es el blockchain y todo esto. Ujú. Eso para mí tiene mucho, o sea, si todos viéramos realmente ese mecanismo y empezáramos a utilizarlo en otros esquemas a nivel de los negocios, nos diéramos cuenta de que realmente es eso. Si para más que la moneda es la dinámica, la forma, la sistematización que tiene que ver mucho con lo humano. Hay otro tema, por ejemplo, que es la ilusión de que esto está desconectado de todo lo demás. Cuando en realidad el solo hecho de que el dinero o la moneda, la que sea, que va desde los dientes de tiburón en los inicios nuestros hasta la criptomoneda, toda moneda por esencia nos conecta.
Y al ser toda moneda nos conecta, eso tiene injerencia en todas las dinámicas humanas. Cualquier cosa en las dinámicas humanas que se mueva, por supuesto que esto va a tener una influencia dentro de la parte de la moneda. Es una creencia pensar que la moneda se va a mover sola y que fluye en paralelo a nuestra propia existencia. Porque entonces estaríamos ante un problema, porque estaríamos hablando de que hay algo que en esencia no se autorregula. Y las monedas tienen la característica de ser mecanismos que en sí mismos permiten la autorregulación de las actividades humanas. Es decir, toda moneda, sea cripto o sea dienticos de tiburón por allá por Australia, está hablando de la manera como nosotros nos relacionamos. Entonces, por supuesto, ahí hay unas cuantas ideas. Y también hay una ilusión, que es la ilusión típica de las ganancias máximas. Es decir, la creencia de que las cosas siempre van en crecimiento. Sí, Y precisamente justamente, Jocelyn, te digo, porque hilando con esto que estás diciendo, como han dejado una pregunta en el chat, que ya va a ser lo último sí, para ir cerrando, y doy gracias que tenía un seguimiento más, muchas gracias por seguir el canal y que te guste el contenido. Te preguntaba en el chat, dice, ¿hay una explicación desde las neurofinanzas de por qué las cripto han calado más entre los jóvenes que otros productos de inversión? Que creo que va al pelo de todo lo que estás comentando. así es el efecto de la tecnología. Estamos hablando de que tenemos una generación que es 100% tecnológica. Nacieron con Internet y nacieron con dispositivos electrónicos. Por supuesto que la comprensión de lo que eso significa a nivel de moneda para ellos es mucho, o sea, primero lo comprenden mucho más rápido, lo adoptan más rápido y lo manejan más rápido. Por supuesto, el tema de las criptomonedas genera mucho más interés en ellos porque ellos tienen mejor capacidad a partir del entorno en el que se desarrollaron. Eso uno. Y dos, tenemos una coyuntura que sumó muchísimo a la aceleración de la digitalización del mundo y junto con ese el de la moneda, que fue el hecho de la pandemia. Cuando tú tienes un adolescente que está acostumbrado a estar en la calle, a estar conectado con sus amigos y con todo esto, y lo tienes encerrado prácticamente 1 año, 2 años, por supuesto que el dispositivo se convierte realmente en el terreno de escapatoria y el mecanismo autorregulador. Y a partir de allí, pues por supuesto, la comunicación sigue estando entre todos ellos. Y sí siento que no solamente las criptomonedas, sino muchos elementos de comunicación que se iban a tardar 10 años en masificarse, se terminaron masificando en 1 año. Por eso el efecto lo vemos tan grande, porque en realidad se aceleró muchísimo. Pero sí, en ellos particularmente, el tema de las criptomonedas es irresistible. Sí, 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 no, por todo lo que estás comentando. Muchas gracias a todos. Bolsa Free me saluda, saludos, encantado Héctor, un crack contigo hoy, sí, una crack totalmente. Vamos, no puedo decir lo contrario porque estaría mintiendo, así que absolutamente estoy muy, muy encantado con cómo ha ido el programa hoy, todo lo que hemos hablado y se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, por eso te voy a tener que invitar otra vez, que lo sepas. Y aprovecho para decir, porque hay gente nueva que está explorando el canal, os digo que hacemos un contenido muy variado, hablamos tanto de mercados, de inversión, de educación financiera como es el caso de hoy. Los miércoles tenemos un espacio que es Let's Talk, que hablamos con perfiles de todo tipo, desde influencers, cantantes, van a venir también actores en el futuro, vamos, va a ser la bomba esto, y hablando siempre desde esta perspectiva económica y bueno, pues es un contenido muy, muy novedoso, ¿no? En este espacio que es Twitch. Jocelyn Quintero, ha sido un enorme placer por mi parte contar contigo. Feliz, feliz de estar aquí. Bueno, la verdad es que tu proyecto, bueno, como periodista siempre he tenido un enorme y un profundo respeto por el trabajo que haces, porque Muchas siempre gracias. tiene esa visión bien, bien equilibrada, ordenada y como decimos, es eh, con una vista lo más objetiva posible y eso es súper importante. Este proyecto a mí me encanta. De hecho, me resulta súper inspirador, y sé que te va a ir súper bien porque, bueno, porque la información que tú manejas siempre ha sido de muy alto nivel y creo que esto va a ser de mucha ayuda, justamente en ese enorme mundo impulsivo y desinformado, eufórico y en pánico en el que vivimos a nivel financiero. Creo que espacios como estos son importantes, así que gracias.